Hola a todos, bienvenidos a nuestro webinar Sistemas Integrados con la nueva versión de ISO 9001 e ISO 14001. Mi nombre es Adriana Durán del Departamento de Mercadotecnia y seré la moderadora para la sesión de hoy. Queremos agradecerles de antemano por tomarse el tiempo para asistir a este webinar. El webinar del día de hoy será presentado por Manuel Peralta. Él es ingeniero eléctrico del Instituto Politécnico Nacional, instructor de los cursos de ISO 9001, 14001, de ISO TS y Core Tools en Design Global. Cuenta con experiencia en fabricación de productos, servicios de consultoría y formación, procesos de construcción en industrias privadas, productos de metal, incluidos los productos automotrices, equipos eléctricos, construcción eléctrica, minería y servicios de consultoría. En este momento los dejo con Manuel. Hola a todos, gracias por atender esta invitación. Un servidor, Manuel Peralta, va a ocupar los siguientes minutos para compartir con ustedes la visión de lo que es el impacto de tener la necesidad de integrar un sistema de gestión de calidad con medio ambiente, con salud ocupacional, con otros requisitos de sistemas de gestión derivados de los recientes cambios que han ocurrido en cuanto a la normativa internacional. Pretenderé utilizar estos minutos para compartir a ustedes una visión del reto al que se enfrentan las organizaciones que han establecido una necesidad o una directriz, el integrar sus sistemas integrados. Ok, bien. Vamos a hablar en la imagen de los objetivos. Bien, en relación al tema de los objetivos, ustedes se darán cuenta que han ocurrido algunos cambios. Me parece que van a tener un impacto muy significativo en el muy corto, mediano plazo. Sí, en particular me refiero a la norma ISO 9001 versión 2015. Yo creo que es conveniente también hablar de algunos cambios a nivel internacional. La Organización Internacional de Normalización tiene 165 miembros a nivel mundial, los cuales han decidido armonizar que las distintas normas en sistemas de gestión posean una estructura similar y con ello a lo mejor también facilitar el proceso de integración. Ustedes se darán cuenta, aquellos que han tenido oportunidad de leer algo respecto a los cambios de la norma ISO 9001 versión 2015, que se ha decidido hacer un cambio en la estructura y esta estructura corresponde a una guía a nivel internacional, de forma tal de que las normas, hablo particularmente ISO 9001 2015, ISO 14001 2015, viene en camino OSAS 18000, va a ser 45001 en su nueva versión. O sea, lo que se pretende es estructurarlo con un contenido armonizado, y esto va a facilitar a lo mejor la interpretación, y que la gente se le facilite navegar de un sistema a otro, y aquellos que están interesados en integrarlos, por supuesto, también facilitarlos. Vamos a comentar sobre algunos temas que también pueden incidir en el tema de la efectividad en el proceso de implementación de un sistema integrado, y comentar algunos beneficios y riesgos en la implementación. Podríamos pasar a la siguiente, por favor. Ok. Vamos a enfocar la atención, aunque vienen en camino cambios seguramente que van a tener normas como ISO 22000, otras normas sectoriales. No me detengo más en a lo mejor resaltarlas. Sin embargo, estoy seguro que los que me están escuchando saben a qué me refiero cuando hablo de un sistema de gestión. Todo esto está abriendo la posibilidad, y aunque estamos en una etapa aparentemente preliminar, de que se puedan concentrar los esfuerzos para manejar sistemas integrados,
tiene aproximadamente 10 años que ya a nivel delegaciones, a nivel internacional, estoy hablando cuando los países van y representan ante el foro de la Organización Internacional de Normalización Trabajos. Hace aproximadamente 11 años hubo una propuesta, recuerdo perfectamente la propuesta del equipo japonés, en donde ya hablaban del interés del mercado, hablo de Japón cuando menos, pero esta propuesta se le hizo saber a la Organización Internacional de Normalización de grupos sectoriales que estaban manejando simultáneamente varios esquemas y de la necesidad de crear un marco de referencia con el cual integrar todos. En aquel entonces ya se hizo una propuesta, se había hecho una propuesta, no se ha consolidado todavía. Hay documentos que por separado a nivel internacional tratan de reflejar iniciativas para integrar los sistemas de gestión, y yo creo que hoy con los cambios que se están viviendo de la norma ISO 9001 versión 2015, creo que sigue siendo vigente el interés, ¿sí?, de ir para adelante y convenientemente también a tener en cuenta varios beneficios que se puede tener y riesgos a la vez. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la tendencia mundial para implementar sistemas integrados de gestión? Si ustedes observan lo que está pasando por ser una característica del intercambio de bienes y servicios a nivel internacional, sí trae consigo que para generar confianza en el intercambio de las partes involucradas está el establecimiento de sistemas de gestión con los cuales las partes interesadas se puedan no solamente comunicar, sino en el seno, al interior de cada una de las organizaciones, empezar a trabajar o continuar con la alineación de procesos que tienen un impacto, ¿sí?, no solamente en un sistema, sino en los varios sistemas de gestión que permiten generar un marco de referencia con el cual consistentemente entregar productos que satisfacen los requisitos de los clientes. La administración de los procesos, en consecuencia, se vuelve un aspecto clave, ya que es una base firme sobre la cual no solamente confirmar o reforzar el entendimiento, sino esa misma práctica le ayuda a las organizaciones, sí, a facilitar el proceso de implementación de un esquema, pero también de vislumbrar la necesidad de armonizar o de realizar menores esfuerzos. Como exigencias externas, ¿sí?, ustedes podrán notar en algunas organizaciones, si no es en la de ustedes, al menos en alguna que esté interesado en analizar el tema de los sistemas integrados, ¿sí?, que cada vez se vuelven mayores las exigencias de los grandes compradores. Hay una creciente necesidad de saberse diferenciar. Hoy el mundo, sí, a lo mejor tiene muchos compradores, muchos proveedores, pero la relación entre proveedores y compradores ha fortalecido hoy en día a los compradores de forma tal de que hoy existen muchas alternativas con las cuales satisfacer una necesidad, y productos o procesos empiezan a ser manejados como commodities, en donde las compañías, para ser exitosas, tienen que identificar cuál es algo que caracterice, algo que las diferencie, y realmente con eso alcanzar el propósito que cada una de las empresas quiere cumplir, que es ser exitosas. Bien, entonces los grandes compradores están incrementando la exigencia de sus requisitos. Las cadenas de grandes compañías en cascada a los proveedores sí están solicitando el cumplimiento de requisitos, pero ya no solamente en términos de calidad, sino hoy en día van hacia el lado de medio ambiente y hacia la parte de salud y seguridad ocupacional y buenas prácticas en general como organizaciones. Estoy hablando socialmente responsables. Exigencias internas, sí, también se podrán dar cuenta que en medio de una competencia feroz que se da a nivel mundial, sí, las exigencias internas, particularmente notadas por las áreas de ventas o los dueños de las organizaciones o los gerentes de plantas, aquellas personas que al más alto nivel controlan y dirigen una organización, se dan cuenta, sí, que también esas exigencias externas, sí,
hay que plasmarlas y tratar, en el mejor de los casos, de utilizarlas como una plataforma para ser más competitivos. Hay muchas organizaciones que se tardan en analizar y tomar decisiones al respecto, y pues van a la saga solamente tratando de alcanzar al resto de las organizaciones, con lo cual ser igualmente exitosas. Entonces, cuando se observa la necesidad de implementar un sistema de gestión de calidad, y más aún cuando es un sistema de gestión integrado, las organizaciones se dan cuenta de la necesidad de ganar más información, de capacitar al personal, de reforzar sus buenas prácticas de liderazgo, y un conjunto de requisitos y características que conlleva la necesidad de identificar y transitar hacia el proceso de integración o de cumplimiento de un nuevo sistema de requisitos de un nuevo sistema de gestión. Hablemos de lo que es un sistema de gestión integrado. El sistema de gestión integrado es un sistema que integra políticas, objetivos, que integra también a efecto de evitar redundancia o estar duplicando, triplicando trabajos posiblemente innecesarios, incluso generando documentos que pueden armonizar el conjunto de requerimientos derivados, como aquí se menciona, de los requisitos a su vez de la operación de los sistemas de gestión, que no hay que perder de vista que los sistemas de gestión en ocasiones no solamente lo constituyen las normas internacionales, sino también lo complementan los requisitos legales legales en este caso, y los requisitos regulatorios que le aplican a productos, procesos o los sistemas o los medios en los que se fabrican los sistemas. Hablando de un sistema a lo mejor medioambiental, o en la parte de salud y seguridad ocupacional, en donde la parte legal se tiene que identificar y asegurar su cumplimiento. Todos los sistemas de gestión integrado, lo que se observa en los grandes cambios, hablo de nueva cuenta de ISO 9001 versión 2015, ISO 14001 versión 2015, se están alineando con el concepto del círculo de Deming. Si bien es una herramienta a lo mejor muy sencilla, muy fácil, visiblemente y también de comprender, en la realidad, en la práctica, y hablo en los altos niveles de las organizaciones, persiste la resistencia de no solamente interpretar, sino principalmente implementar de manera efectiva el círculo de Deming. Muchas veces tentados por las circunstancias en donde siempre hay razones por las cuales se planifica y se hace diferente. No, lo que se busca es de que en un sistema medioambiental, en un sistema de calidad, en un sistema de salud y seguridad ocupacional, se busque la manera de establecer un plan, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cómo identificar los riesgos, todo al alcance de lo que es el proceso de planeación, en donde el proceso de planeación, si los que participan no conocen o no tienen los elementos necesarios para descifrar los aspectos básicos con los cuales planificar, yo creo que desde el origen la planeación puede ser un reflejo de una práctica equivocada. Planear y la siguiente etapa es ser disciplinado en respetar lo que se establece en la planificación. Y cuando hablo de respetar lo que dice la planificación, es respetar no solamente los objetivos trazados, sino también recordar que siempre, aparte de los objetivos, las organizaciones requieren una misión, visión de la organización, y a lo mejor principios o valores que no solamente en el corto plazo, sino hay que vislumbrar en el largo plazo la necesidad de siempre, la primera, segunda y todas las veces que tengan oportunidades de tomar decisiones de cumplir o no cumplir, el liderazgo debe comprender principalmente la necesidad de adherirse a lo establecido en el plan y ser riguroso en el hacer. La práctica de verificar
nos involucra también la necesidad de eso planeado y realizado, sí, estar al pendiente de verificar si estamos llegando a concluir con lo que esperábamos de cada uno de las actividades que se están llevando a cabo y conforme a un plan establecido. La parte de verificar nos obliga también a estar al pendiente de ver de manera crítica si los procesos que tenemos diseñados, estoy hablando cuando estamos hablando de sistemas integrados, si ser críticos si realmente estamos no solamente cumpliendo el requisito, sino más allá de eso, si estamos cumpliendo con los principios que subyacen o son la parte fundamental de lo que es el proceso de implementación de un sistema de gestión de calidad. De poco nos sirve estar cumpliendo requisitos y pedirle a la gente que corra para cumplir requisitos si la gente no comprende dónde está ubicado de inicio o cuáles son los principios sobre los cuales hay que trabajar. Yo creo que es en general un error que ocurre en las organizaciones y el proceso de estar verificando nos puede ayudar también para retroalimentarnos y darnos cuenta cuando estamos alejados de esos objetivos, principios, misión, visión, ¿sí? Y la necesidad de actuar para asegurar siempre el concepto de la efectividad y la eficiencia, no perdiendo de vista que en ocasiones queremos evaluar procesos, nuestros procesos medioambientales, en salud ocupacional o en la parte de calidad, y perdemos de vista el significado real de lo que es el concepto de un proceso eficaz y un proceso eficiente, ¿no? Por ahí las normas nos hablan de que es eficaz un proceso cuando se cumplen dos requisitos, que las actividades se llevan a cabo de acuerdo a lo planificado, pero fundamentalmente también que se alcanzan los resultados planificados, y en el caso de la eficiencia, que los procesos alcanzan resultados, pero siempre teniendo en cuenta la cantidad de recursos utilizados para alcanzar los resultados planificados. ¿Por qué integrar un sistema de gestión? Un sistema de gestión, sí, se puede integrar o conviene evaluar los costos y los beneficios de esto, dado que se facilita todo lo que es el proceso de planificación y también la identificación de los recursos que van a ser necesarios para asegurar no solamente la planificación, sino en este caso la implementación de los sistemas de gestión de calidad. Esto le va a permitir un sistema integrado también, entendiendo las bases sobre todo esto, también para el establecimiento de objetivos, sí, con directrices claramente, sí, y que van a ir hacia los colaboradores o la gente que ayuda a su implementación. ¿Por qué un sistema integrado de gestión? Porque con esto se puede facilitar, ¿sí? No estar duplicando, ¿sí? Procesos, ¿sí? Habrá que recordar que hay sistemas de gestión que lo que están buscando es de que se disminuyan todas las formas de desperdicio, y como desperdicio se han identificado inventarios, esperas, defectos, movimientos, transporte, sobreprocesos, sobreproducción, ¿sí? Y la falta de aprovechamiento del talento de las personas en las organizaciones, ¿sí? Y si uno de estos, si al integrar un sistema de gestión nos permite reducir los desperdicios, y uno de ellos es estar generando documentación para un sistema o triplicándolo si es que tenemos 3 sistemas que estamos integrando, ¿no? Evidentemente esto va a implicar, sí, un ahorro en costo, sí, nos puede ayudar a mejorar la comunicación si las organizaciones se dan cuenta de la necesidad de integrar no solamente el sistema de gestión, sino las personas que hacen posible. Uno de los riesgos que tienen las organizaciones en el proceso de integrar un sistema de gestión es seguir manteniendo esquemas en donde el responsable del sistema de salud ocupacional no se integra, hay poca comunicación, hay una deficiente integración, y esto sería un efecto negativo del mismo proceso de integrar un sistema. Se trata de que la organización pierda, sí, a lo mejor las malas prácticas de que trabajen los esquemas como islas, sí, o como entes independientes, y de ahí la importancia de no perder de vista este beneficio que puede ser muy importante. Esto también conlleva
facilitar que los trabajadores, si se identifican requisitos, por ejemplo, de competencia en los diferentes sistemas que estamos integrando, a lo mejor poder integrar planes con los cuales capacitar al personal y desarrollar mejores habilidades y habilidades multifuncionales de los que trabajan en el proceso de integración. Si ustedes miran en la siguiente imagen, ¿sí? Cuando hablamos de la gestión simultánea, ¿sí? Se puede ver los entes, los responsables, los recursos, los documentos, la forma en cómo los sistemas, igual si se están manejando en una organización, y a eso me refería hace un momento, ¿sí? Esto puede tener un esquema, y no son pocas las organizaciones que hablan, ¿sí? De estar cumpliendo requisitos de varios esquemas en sistemas de gestión. Pero la importancia es darse cuenta de la importancia de los beneficios que se tiene de manejar un sistema de gestión integrado. Algunas razones de por qué se dieron los cambios. Déjenme hablar un poquito de lo que es la norma ISO 9001 versión 2015. Seguramente ustedes habrán notado que en el pasado, desde 1987, el patrón de cambios que han tenido las normas internacionales son tener cambios mayores y cambios menores. Cambio mayor, cambio menor. 1987, sí, hubo, vamos a ver, con el nacimiento de lo que es el establecimiento de un sistema de gestión de calidad, ¿sí? Esto representó en su momento un cambio mayor. Después vienen cambios menores en 1991-1994, en donde empiezan a hacer cambios. Por ejemplo, ya no iba a haber norma ISO 9001, 9002, 9003, sino se mejoraron, se clarificaron el concepto de cuándo una organización es responsable o no del diseño, y no era necesario sin navegar disfrazadamente, a pesar de que les aplicaba el concepto de diseño, solamente cumpliendo los requisitos de una empresa manufacturera. ¿Cuándo sí, cuándo no? Desde ahí había necesidad, incluso hasta preocupación de parte de las organizaciones. En el ISO 9001 versión 2000, ustedes recordarán, sí, que también hubo en algo que pretendidamente era un concepto nuevo, que era el enfoque a procesos. La realidad, para aquellos que pudieran echarle un vistazo a los orígenes de las normas, se van a dar cuenta que en 1987, con la versión ISO 9001, versión 87, y en el 94, realmente se manejaba el concepto de enfoque a procesos. Desafortunadamente, las organizaciones o no le daban interés, o la Organización Internacional de Normalización también se dio cuenta de la necesidad de enfatizar, ¿sí?, el que las organizaciones gestionaran sus sistemas integrados, sus sistemas en base a lo que era el enfoque a procesos. Por decir algo, este fue uno de los cambios importantes. Viene la versión ISO 9001 versión 2008. Considero que esta es una versión que tuvo cambios a lo mejor menores en términos de la cantidad de requisitos. Si ustedes recuerdan, ISO 9001 versión 2008 tenía un conjunto de 138 requisitos documentados, ¿sí? Estoy hablando, ejemplo, no sé, las organizaciones a periodos, a intervalos planificados deberían de llevar a cabo a lo mejor reuniones para revisar el desempeño de su sistema de gestión de calidad. Este es uno. Bueno, había en la versión ISO 9001 versión 2008 138 ocasiones en que estaban citados de manera explícita la necesidad de cumplirlos. En esta versión, como lo vamos a ver a continuación, bueno, pues esto ha disminuido de 138, estamos hablando ahora de 132 requisitos, y también se le agrega en la versión 2015 el enfoque a riesgos, y cambia la estructura también. Vamos a hablar en particular de algunos cambios. Si queremos hablar de sistemas integrados, a lo mejor conviene hacer un repaso de cuáles son los cambios también en la norma ISO 14001 y los cambios que va a tener, sí, ahorita en el draft de la norma ISO 45001, que tiene que ver con sistemas en salud ocupacional. Se espera que haya un cambio, a lo mejor en un futuro,
En la siguiente versión, se podría estimar que, de acuerdo al patrón de cambios en el año 2022, se pudiera dar, si se mantienen la frecuencia con la que sean revisadas las normas, pues un nuevo cambio. Esperemos que este sea un cambio menor, si es que podemos llegar a ese proceso en donde ustedes notarán procesos de ajuste entre lo que es las compañías que tienen ISO 9001 versión 2008 y ISO 14001 versión 2004 con las nuevas versiones 2015 de ISO 9001 y ISO 14001. Ok, ¿qué es lo que está cambiando? Hay nuevos conceptos. A lo mejor vale la pena conocer también de que si queremos iniciar el proceso de integrar un sistema, creo que nos conviene no perder de vista la necesidad de comprender cuáles son los nuevos conceptos. Hay cambios, parecería como que son cambios de matiz, pero por ejemplo en la parte de ISO 14001 o en ISO 9001 hoy hay requisitos sobre información documentada. Creo que conviene dar una leída a los cambios. Hay una nueva versión de terminología. Estamos hablando de la norma ISO 9000-2015. Esta norma ya refleja algunos cambios. Parecería como que son de matiz. Yo diría que hay que poner mucha atención. SAI Global también se ha dado cuenta de que hay muchas organizaciones que quieren implementar el sistema de gestión de calidad como si el propósito fuera solamente cumplir los requisitos y olvidando o poniendo de lado, dándole menos énfasis, la necesidad de primero comprender el significado de términos clave. Desde mi punto de vista, yo tengo aproximadamente 30 años dedicados a este tema y veo que las organizaciones cometen un error cuando quieren implementar requisitos, ¿sí? antes dejando de lado la comprensión de cuáles son los principios sobre los cuales se va a construir un sistema de gestión de calidad. El impacto que tiene, ¿sí? El tener una idea o tener un más o menos interpretado un término, ¿sí? Estoy seguro que en las organizaciones lo que van a lograr es más o menos también implementado y más o menos los resultados. Yo creo que el propósito de esta normativa es, o los cambios que se están dando en medio ambiente, 14001 o 2015, ISO 9001 versión 2015, obliga a revisar los cambios en los conceptos, porque hay evidentemente temas que creo que valen la pena. En el caso de medio ambiente, hoy ya no se hablan de registros, hoy se habla a lo mejor de temas como información documentada, de protocolos necesarios para documentar, si son aspectos legales también, el significado de los términos también está cambiando y creo que vale la pena tomarlo en consideración. Sigue dándose un papel importante a los clientes. Yo diría que se ha elevado todavía el papel o la importancia de que los sistemas de gestión de calidad, vamos a ver en el caso de un sistema medioambiental o en el caso de un sistema de calidad, ya no aparece como requisito tener un manual de calidad, ¿sí? Lo que sí aparece, sí, de manera resaltada es la necesidad de, más allá de la implementación, ¿sí? De reforzar la idea de que para lo que sirve un sistema de gestión de calidad es para asegurar que los clientes reciban un producto consistentemente satisfaciendo, ¿sí? los requisitos establecidos implícitos y explícitos para un producto o un servicio. Ha habido también un reordenamiento significativo de cláusulas clave. Ustedes se van a dar cuenta que en algunos esquemas, estoy hablando de ISO 9001, versión 2015, ya no aparece el concepto de no conformidades, de acciones preventivas. Ya no aparece la necesidad de tener a lo mejor procedimientos documentados. Antes teníamos la obligatoriedad de tener 6 procedimientos obligatorios. Hoy ya no existe de manera enfática la necesidad de dejar reflejado un procedimiento documentado de manera obligatoria, aunque hay que poner mucha atención de cuándo se aplican procedimientos o documentos para dejar, sí, como dejar un medio para asegurar
la efectividad de los procesos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con lo que son los cambios que tienen las normas y el efecto que puede tener si es que no hay una comprensión clara o hay una comprensión equivocada de todo este tipo de cambios, ¿sí? Particularmente. Los principios para aquellas organizaciones que han pasado por alto la necesidad de primero comprender y particularmente todos los grupos de alta dirección de todas las organizaciones, si hay cambios en las empresas y también hay rotación en la alta dirección, más todavía es más imperativo, ¿sí? Asegurar que la alta dirección, antes de iniciar una nueva función de liderazgo en el más alto nivel de una organización, primero comprendan los principios. En el pasado eran 8 principios, hoy está cambiando a 7 principios. ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? A lo mejor las formas de evidenciar. Es necesario echarle un vistazo, ¿sí? Para asegurar si el sistema integrado va a ir solamente a cumplir requisitos o primero entender cuáles son los principios que subyacen para la creación de un sistema integrado y con eso facilitar el mismo proceso de implementación. ¿Qué se está considerando? Hemos mencionado que los expertos internacionales tomaron decisión de entonces cambiar nuevos conceptos, agregar un cambio en los principios, algunas interpretaciones también y incrementar también la cantidad de notas de soporte y guías. Y a lo mejor vale la pena también mencionar que a nivel de notas ha habido cambios. No hay que perder de vista que en el pasado había solamente una palabra en el español que dejaba la connotación de algo obligado, que era las organizaciones deben. El concepto del debe estaba muy reforzado en el pasado y hoy en la nueva versión de ISO 9001, versión 2015, por ejemplo, aparecen citadas los términos shall, que es el deber obligatorio en 132 ocasiones, también el puede, el may, ¿sí? O el can en inglés. Estamos viendo cuál es el resultado de la traducción al español de estos términos, pero baste decir, por ejemplo, la palabra can en inglés está citada 15 ocasiones, 5 de las cuales aparecen en el requisito, el 10 más aparecen citados en notas y no es un detalle menor todo esto, particularmente para los que van a hacer el trabajo de un sistema integrado o para los auditores que trabajan en una organización. Creo que conviene, estoy hablando de auditores internos o también los auditores de agencias de certificación, creo que conviene revisar si todas las partes interesadas, los que implementan, los que auditan de primera, segunda o tercera parte, realmente poseen los requisitos, se ha comprendido el significado de los cambios que ha traído, por ejemplo, la norma ISO 9001 versión 2015. Ok, esta nueva versión ISO 9001 versión 2015 toma en cuenta cambios en mejores prácticas y tecnologías en los sistemas de calidad. También asegura que los requisitos del estándar reflejan cambios para adecuarse no solamente a empresas manufactureras, sino también a empresas que trabajan con actividades de servicio, en donde el mundo se viene fortaleciendo también cada vez más la actividad de los servicios, ¿sí? Y en todos ellos siempre se habla del mismo requisito, que es asegurar la efectividad en el proceso de la implementación y también que haya medios para valorar de manera objetiva si el cumplimiento o la conformidad. Y finalmente, asegurar con ello la confianza en los clientes. Ok, vale la pena a lo mejor hablar de lo que son en el índice de las normas. Si ustedes pudieran comparar la norma ISO 9001 versión 2008 con ISO 9001 versión 2015, se van a dar cuenta de los cambios. Antes aparecían a lo mejor el capítulo de alcance, de referencias normativas, el capítulo 2, el capítulo 3, términos y definiciones. Ok, correcto, hasta aquí no ha habido ningún cambio, excepto en términos y definiciones. Ya hablé de la norma ISO 9000 versión 2015, que vale la pena adquirirla, conocerla y no solamente conocerla, sino asegurar que las partes involucradas en un proceso de implementación de un sistema integrado no solamente la han leído, sino la han comprendido y con ello la puedan implementar de manera clara. Me parece importante subrayar el cambio en el capítulo 4. En el capítulo 4 ahora hablan del contexto de la organización, sea en medio ambiente o sea, y esto seguramente va a venir también en la parte de salud ocupacional.
conocer el contexto de la organización, entender cuáles son vamos, las partes interesadas a la empresa, cuáles son las expectativas que tiene, sean de carácter legal, sean de carácter interno, externo, todas las partes involucradas, y con esto confirmar cuál es el alcance. A mí me parece que ahí pudiera darse un cambio que no es de matiz. A mí me parece que es algo muy interesante que ahora con este cambio que se le está dando hacia identificar el contexto de una organización, las organizaciones están obligadas, sí, ahora para migrar al cumplimiento de ISO 9001 versión 2015 o 14001 versión 2015, a repensar y repasar si el contexto de la organización ha sido interpretado adecuadamente, si se tienen identificados cuáles son los requisitos internos y externos de las partes interesadas, si el alcance que tiene la organización en el corto, mediano plazo o en el pasado realmente no ha quedado desactualizado de cara a lo que es estos cambios. Y con esto entonces ahora sí determinar cuáles son los requisitos que le aplican sí, a la empresa. Capítulo 5, la parte de liderazgo en ambos esquemas, en ISO 14001 e ISO 9001, seguimos hablando del mismo concepto de fortalecer la participación del liderazgo. El esquema en el capítulo 6, la parte de planeación en ambos esquemas, 14000 y 9001. Sí, el capítulo 7, de lo que es todo lo que son procesos de soporte, de apoyo, en donde está incluido, ya fue colocado ahí los requisitos de competencia, de alertamiento, de la comunicación, sí, y de la información documentada, sí, hasta este capítulo fue a parar. El capítulo 8, todo lo que es los procesos fundamentales de la operación. Capítulo 9, los procesos de evaluación, incluyendo auditorías internas, juntas de revisión gerencial, sí, todo lo que es el desempeño de procesos hasta generar producto no conforme, hasta estar al pendiente y evaluar periódicamente si todos los datos que se obtienen de la organización para evaluar en general el diseño, la efectividad en la implementación y por último en el capítulo 10 el concepto de mejora. En el capítulo, en la norma ISO 14001, no me detengo, excepto en la parte de términos. Me parece muy interesante que no perder de vista para aquellos que van a migrar hacia un sistema integrado. Sí, no quiero dejar de enfatizar sobre la importancia que tiene leer primero el apéndice A. Sí, entender el apéndice A para primero ubicar cómo armonizar de manera más fácil la interpretación de los requerimientos. Creo que el apéndice A para las compañías que van a mirar hacia el cumplimiento de los requisitos de ISO 14001 o a integrarlos con un sistema de calidad o salud ocupacional, sería absolutamente crítico que primero las personas comprendan y sean competentes en la interpretación de ese apéndice A para regresar entonces. En el capítulo 3 de ISO 14001, la necesidad de escudriñar el significado de nuevos términos, ¿sí? De asegurar que la gente lo comprende, porque esto puede tener un efecto final. Si ustedes observan el capítulo 5, el 4, contexto de la organización, ya hablé sobre de él, ¿sí? No olvidando el tema de requisitos legales, el capítulo 5, liderazgo, 6, planeación, 7, toda la parte de apoyos, ¿sí? La parte de 8, operaciones, 9, también de evaluación en el desempeño, controles operacionales, viene toda esa parte, y en el capítulo 10, el tema de las acciones de mejora. Si pudiéramos hacer un rápido resumen, si ustedes observan, antes había en ISO 9001, versión 2008, 138 requisitos, hoy hay 132 solamente. Antes se hablaba del enfoque a procesos como un aspecto fundamental. En la versión 2015 se habla tanto de la satisfacción de la necesidad de satisfacer clientes, la necesidad
necesidad de cumplir o ser conforme con lo que estamos ofreciendo como producto y servicio, énfasis en que se debe en todos los niveles de la organización, sí, reforzar el concepto de pensamiento de riesgos. Interesante el significado de los términos, del término de riesgo, ¿no? Riesgo es riesgo de dejar de cumplir los objetivos. Riesgo es riesgos que las partes interesadas en el contexto de la operación de la organización dejemos de cumplir lo que están esperando, ¿sí? Riesgo de que en los procesos no identifiquemos formas en que vamos a dejar de cumplir con los requisitos y entregar consistentemente a los clientes producto satisfaciendo los requisitos contractuales y los requisitos del sistema de gestión de calidad. En el capítulo de procedimientos, antes 6 procedimientos obligatorios, hoy ya no hay necesidad, ya no aparece un requisito, no se hace énfasis en tener procedimientos documentados. Antes aparecían de manera enfática la obligatoriedad de tener para aquellos que les aplicaba diseño, ¿sí? 21 registros obligatorios, hoy no se requiere, no se habla en particular de eso, pero atención, ahora habla de información documentada y hay que tener mucho cuidado para comprender cómo va a migrar un esquema ISO 9001 versión 2008 hacia ISO 9001 versión 2015. Antes aparecían requisitos sobre acciones correctivas y preventivas, hoy aparece solamente sobre acciones correctivas. Había de capítulos del 4 al 8, hay del 4 al 10 actualmente, enfoque a la calidad, ¿sí? Hoy es enfoque a la satisfacción y también a los productos y servicios. También de que se requiere entender necesidades y expectativas de partes interesadas. Antes había 8 principios, hoy 7, como lo hemos mencionado, ¿sí? Antes se hablaba de exclusiones, sí, solamente, y hoy hay que hablar entre lo que es una justificación y contra lo que es la aplicabilidad, haciendo énfasis en cuando una empresa que declara de manera justificada que algo no le aplica, sí, y puede declarar conformidad o no, y hay que poner mucha atención en el alcance declarado con el cual se llegan a certificar las organizaciones. Antes se hablaba de competencia del personal y hoy se maneja un concepto que es cómo gestionamos el know-how de la organización, cómo manejamos el conocimiento de la organización, cómo lo preservamos, cómo cuidamos su integridad, cómo cuidamos de que no se pierda, que se pierda y que se mantenga de manera continuada. Bien, cambios en las normativas. Antes aparecía normas de referencia ISO 9000 versión 2015, hoy aparece la 2015, uso de los términos hemos mencionado y en fin, hasta aquí a lo mejor un conjunto de temas que pueden a ustedes ayudarles. En el caso ISO 14001, sí, antes aparecían 62 requisitos, a lo mejor hoy aparecen 80. Sí, ha habido un incremento, ha habido un cambio en el énfasis también sobre la parte documental, de la misma manera que en ISO 9000, sí, se hace mayor énfasis al manejo de los riesgos. Hay 9 ocasiones en que se citan temas relacionados con la necesidad de evaluar los riesgos, sí, ya no se habla de acciones preventivas, solamente acciones correctivas, ¿sí? De la misma manera la estructura de la norma ha cambiado, como lo he mencionado en ISO 9001, ¿sí? Ok. Bien, hay algunos términos que creo que vale la pena repasar. Sí, habla de cumplimiento de obligaciones en el capítulo 613, en la parte de 8.1 ciclo de vida, sí, el 8.2 respuesta ante emergencias, pero le están dando el enfoque ahora para el manejo, administración del tema de los riesgos. Ok, bien. Bien, creo que aquí se concentra en la siguiente imagen, ¿sí? Algunos aspectos clave de ISO 14001, ¿no? Entonces, de nueva cuenta también la importancia de entender cómo opera la organización, cuáles son los requisitos legales que le aplican a la operación de un sistema de gestión ambiental para declarar entonces o revisar el alcance, ¿sí? En base a temas internos y externos, pero de igual forma también en condiciones normales de operación, extraordinarias de operación. Sigue siendo necesario que para controlar todo lo que son impactos ambientales pongamos mucha atención en esas condiciones. Habla ahora de cumplimiento de obligaciones. El mismo anexo SL ha hecho un impacto sobre la norma ISO 14000 y hasta aquí cambios paralelos en línea con lo que es ISO 14001. Bien,
haciendo un súper rápido también resumen en ISO 9001, se está buscando la manera de incrementar valor, manejo del pensamiento en el tema de riesgos, desde los vigilantes, desde la gente que entra a hacer la limpieza en una organización, desde los operarios, desde los gerentes, desde los que diseñan, desde los que administran al más alto nivel, ¿sí? Que comprendan primero, que determinen cuáles son sus riesgos, que sepan en dónde se gestionan, que alguien evalúe cuáles son el desempeño de los mismos y si las prácticas o las acciones que se llevan a cabo por parte de la organización son efectivas. Hablamos ya de la documentación, que ha disminuido, sí, de que ya no aparecen procedimientos documentados, tampoco el manual de calidad, y nos vamos a que también ya no hay un requisito específico de tener un representante de la dirección, o se refuerza el tema del liderazgo, sí, sí, y la necesidad de mirar siempre el contexto organizacional como parte de un ambiente de negocios, términos también importantes que hemos mencionado, y reforzado el concepto de evaluación del desempeño. Ahora se simplifican los requisitos sobre diseño también, todo lo que es el capítulo que antes estaba en el 7.3, sí ha tenido un cambio significativo, y estoy seguro que esto también va a tener un impacto en las organizaciones que hoy en día están certificadas bajo ISO TS 16949. Atención, se están manejando ya los cambios, ¿sí? En la norma ISO TS 16949, y seguramente van a estar alineados también con los grandes cambios que tiene ISO 9001 versión 2015, ¿ok? Bien, ok, hablamos del contexto de la organización y creo que hemos hecho énfasis, finalmente lo que se está buscando es que las organizaciones puedan identificar la forma en cómo pueden impactar, ¿sí? El reconocimiento del contexto de la organización, la planeación de cómo se van a cumplir los requisitos de un sistema de gestión medio ambiente o de gestión en calidad. Mejor también una breve sinopsis sobre lo que son algunas notificaciones que ha tenido la Organización Internacional de Normalización a partir del International Accreditation Forum, ¿sí? De lo que es el periodo en el cual las organizaciones, sí, se ha establecido un periodo de 3 años, ¿sí? Para migrar de aquellas compañías que ya están certificadas en ISO 9001 y que quieren estar certificadas en ISO 9001 versión 2015, que sepan de la existencia de este periodo de 3 años, pero también cada empresa certificadora, y en SAI Global también ya tienen establecido algo. A mí me gustaría que alguien más hablara al respecto, pero este periodo significa que después de septiembre del 2018 ninguna organización va a poder ser certificada bajo la norma ISO 9001 versión 2008. Atención con esa parte. Vale la pena a lo mejor siempre preguntarle a la agencia de certificación cuáles son los arreglos o planes o las recomendaciones que hay para hacer un proceso de migración eficaz, y para aquellas compañías que están pensando en iniciar el proceso de desarrollo o que están a la mitad y no han concluido con su proceso de implementación, también vale la pena que a lo mejor se tengan un momento para pensar la ubicación y su destino en el corto plazo respecto al proceso de certificación, si debe ser ISO 9001 versión 2008 o 2015. Bien, el futuro de sistemas integrados, ¿sí? Tal y como ustedes podrán observar en la siguiente imagen, ¿sí? Si hay organizaciones que tuvieran en la parte superior, aparece sistema de gestión a lo mejor interno, número 1, sistema de gestión interno, número 2, 3, y de esa manera, ¿sí? Si hubiera necesidad de armonizar, ¿sí? El esquema, a lo mejor vale la pena, ¿sí? Primero pasar por un filtro para que alguien comprenda con mucha claridad cuáles son los requisitos comunes entre los distintos esquemas. Atención, porque al final de las normas ISO 9001 versión 2015 ISO 14001 aparecen apéndices que hablan de los requisitos comparativos, cómo estaba antes y cómo se cumplen ahora con los cambios en las nuevas versiones. Creo que vale la pena aquellos responsables de integrar un sistema en una compañía que tiene varios esquemas cumpliéndose,
¿sí? Que le echen un vistazo primero a identificar qué es lo que los hace comunes, comprender, ¿sí? Cada uno de los requisitos, ¿sí? Identificar en qué pudiera consistir los cambios, primero en la normativa, qué elementos, ¿sí? Han cambiado en cada una de las normas, para después lo que ahí aparece en la imagen, qué elementos pueden integrarse de manera óptima o no. Acuérdense de que el beneficio de todo esto es posiblemente vamos a tener menores recursos, menor necesidad de destinar horas de trabajo, y a lo mejor en un proceso de comunicarse con la organización certificadora, esto les puede incluso hasta disminuir la cantidad de días que van a ser requeridos para las auditorías de seguimiento o también para las auditorías de certificación. Aquí algunas pautas que se podrían hacer. Creo que en la siguiente imagen a lo que nos estamos refiriendo es a la posibilidad de que las organizaciones miraran, hicieran una gráfica de radar y establecieran cuál es el desempeño con el actual sistema de calidad, ¿sí? En términos de, a lo mejor echándole un vistazo a la norma ISO 9004, versión 2009, ¿sí? A lo mejor vale la pena mirar de cara a los criterios con los cuales se evalúa la madurez en un sistema de gestión de calidad, ¿sí? Y crear un análisis de radar para identificar las posibles áreas de oportunidad por esquema y estos integrarlos en un proceso de análisis conjunto para determinar qué es lo que más le conviene a cada organización en términos de un plan de acción para implementar un sistema de gestión integrado. La siguiente imagen aparece un diagrama de flujo de lo que recomienda la Organización Internacional de Normalización por lo que toca al proceso de migrar de ISO 9001 versión 2008 a ISO 9001 versión 2015. Está muy breve, muy sintetizado, pero parte de lo que aquí aparece es justamente parte del proceso que las organizaciones que quieren migrar hacia el cumplimiento de un sistema integrado les puede facilitar. Es decir, primero analizar, cumplimos o no cumplimos, si estamos cumpliendo, determinar la forma en cómo podemos seguir manteniendo, ¿sí? El cumplimiento de los requisitos, ¿sí? Y si no estamos cumpliendo, la verdad hay que determinar más bien cuáles son los faltantes, los requisitos faltantes, y de ahí sí que nos permitan exactamente llegar a la etapa de identificar el plan de acción para corregir todos los puntos faltantes en una normativa. Hasta aquí el resumen de todo esto. Quisiera solamente retomar la importancia, creo que lo he mencionado. Sí, hay muchas organizaciones que están lidiando con la necesidad por parte de un requisito de los clientes de un esquema en calidad y empiezan a trabajar con un esquema a lo mejor en BDA 6.1 o en ISO TS 16949, requisitos en salud ocupacional o diferentes esquemas, ¿sí? Según sea el caso, o compañías que son manufactureras pero están en el ramo farmacéutico y que de repente tienen que cumplir también temas de medio ambiente 13485 para el sector farmacia, lo que les pueda estar aplicando, ¿sí? Entonces creo que vale la pena cuando se analiza el concepto el enfoque a un sistema integrado, sí, hacer un repaso con la información que ahorita hemos compartido y por ese lado esperando que sea de utilidad. Un servidor, Manuel Peralta, y aparecerán aquí algunos datos en el caso que tengan alguna duda o pregunta, ¿sí? Siendo SAI Global el medio con el cual hago rescatar alguna pregunta al respecto, y aparecen los datos en el caso que podamos satisfacer alguna duda en particular. Adriana, de mi parte quisiera que comentaras el espacio, no sé, algún complemento que ibas a tocar, ¿no? Cedo la palabra a mi compañera Adriana. Que pasen muy buen día para todos y deseándoles una feliz Navidad y excelente temporada de fiestas de Navidad. Lo mejor para todos ustedes en el próximo año 2016. Hasta luego. Muchas gracias, Manuel. Estoy segura que todos nuestros participantes encontraron esta información de gran ayuda. Les voy a hacer una breve presentación de los servicios que brinda SAI Global. Como saben, nosotros somos un organismo de certificación. Somos de los certificadores de sistemas de gestión líder en Norteamérica. Contamos con más de 20 años de experiencia
y tenemos una red de oficinas estratégicamente ubicadas alrededor del mundo. Actualmente somos el mayor organismo de certificación de América y de Australia. Nuestro objetivo es formar una asociación de calidad con ustedes, estableciendo y manteniendo una comunicación continua a lo largo de su proceso de certificación, ayudándoles a administrar sus riesgos y promoviendo la mejora continua bajo el cumplimiento de los estándares internacionales o regulaciones locales que ustedes necesiten. Entre nuestros servicios están las auditorías de segunda y tercera parte. También contamos con la gestión de cadena de suministro, cumplimiento de proveedores, capacitación, servicio de gap análisis y también venta de normas. Estos son algunos de los sistemas de gestión que certificamos. Tenemos de calidad, medio ambiente, el sector aeroespacial, automotriz, salud y seguridad ocupacional, telecomunicaciones, dispositivos médicos, también para cuestiones de área forestal y los servicios de capacitación, los cuales contamos en modalidad público y en sitio. Estos son los reconocimientos que tenemos nosotros a nivel mundial. Son las acreditaciones que nosotros tenemos para poder brindarles un servicio de calidad. Entre nuestros servicios de capacitación encuentran cursos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, lo que es la actualización de las normas, interpretación e implementación de las mismas, auditor interno y auditor líder certificado. Contamos ya con cursos modulares acreditados por Exemplar Global. Los primeros 2 días se revisan lo que son los módulos del estándar y los últimos 2 días se revisa lo que es técnicas de auditoría. Les pedimos una disculpa por los inconvenientes del día de hoy y les agradecemos a todos por su participación. Que tengan un muy buen día. Gracias.